El Ministerio Internacional Nueva Vida en Cristo presenta Momentos de Reflexión, un mensaje para su vida diaria, con el pastor Misael Ocampo Rivera. Bienvenidos. Hola amigos, cordialísimo saludo, bienvenidos a la reflexión en el día de hoy. Y en este estudio que venimos haciendo a lo largo del Nuevo Testamento, paso a paso, sin afanes, mirando detenidamente y reflexionando para tener idea de los contextos históricos, de los conceptos teológicos, doctrinales, que cada uno de los escritores se propone colocar en sus escritos. Hoy nos corresponde entrar a la primera epístola de San Juan. Y el título de la epístola siempre ha sido Primera de Juan. Es la primera y más grande de una serie de 3 epístolas que llevan el nombre del apóstol Juan. Debido a que la carta no identifica a iglesia, lugar o individuo específico a quien fue enviada, su clasificación es la de una epístola general. Aunque Primera de Juan no exhibe algunas de las características generales de una epístola común de ese entonces, por ejemplo, no hay introducción, no hay saludo, no hay salutación de conclusión. Su tono íntimo y contenido indican que el término epístola aún se puede aplicar a ella. Hablemos un poquito acerca del autor y de la fecha. La epístola no identifica al autor, pero el testimonio fuerte, consecuente y más antiguo de la iglesia se la asigna a Juan, el discípulo y apóstol. Lo podemos verificar en Lucas capítulo 6, versos 13 y 14. Este anonimato fuertemente afirma la identificación por parte de la iglesia primitiva de la epístola con Juan el apóstol, ya que solo alguien que es bien conocido y prominente como Juan, el apóstol, hubiera podido escribir con tal autoridad, esperando obediencia completa de sus lectores, sin identificarse a sí mismo claramente. Él era bien conocido por los lectores y de esta manera no tuvo que mencionar su nombre. Juan y Santiago, su hermano mayor, eran conocidos como los hijos de Zebedeo, a quienes Jesús dio el nombre de hijos del trueno. Juan era uno de los 3 asociados más íntimos de Jesús junto con Pedro y con Jacobo. Siendo un testigo ocular y participante del ministerio terrenal de Jesús, además de las 3 epístolas, Juan escribió también el 4º evangelio, en el cual él se identificó a sí mismo como el discípulo a quien Jesús amaba y como el que se reclinó sobre el pecho de Jesús en la última cena. Él también escribió el libro de Apocalipsis. Fechar con precisión es difícil porque ninguna indicación histórica clara de fecha existe en Primera de Juan. Lo más probable es que Juan compuso esta obra en la última parte del primer siglo. La tradición de la iglesia coherentemente identifica a Juan en su edad avanzada como alguien que estaba viviendo y escribiendo activamente durante este tiempo en Éfeso, en la región de Asia Menor. El tono de la epístola apoya esta evidencia debido a que el escritor da la fuerte impresión de que es mucho mayor que sus lectores. Por ejemplo, expresa hijitos míos, capítulo 2, versículo 1, versículo 18, versículo 28. La epístola y el evangelio de Juan reflejan un vocabulario y una manera de expresión similar. La tal similitud causa que muchos fechen la escritura de las epístolas de Juan ocurriendo poco después de que él compuso su evangelio, debido a que muchos fechan el evangelio durante la última parte del primer siglo. También prefieren una fecha similar para las epístolas. Además, es muy probable que la herejía que Juan combate refleja los principios del gnosticismo, la cual estaba en sus primeras etapas durante la última parte del último tercio del primer siglo, cuando Juan estaba escribiendo activamente. Debido a que no se hace mención de la persecución bajo Domiciano, la cual comenzó alrededor del año 95 después de Cristo, pudo haber sido escrita antes de que eso comenzara. A la luz de dichos factores, una fecha razonable para Primera de Juan podría ser del 90 al 95 después de Cristo. Es muy probable que fue escrita desde Éfeso a las iglesias de Asia Menor sobre las cuales Juan desempeñaba liderazgo apostólico. Ahora, en lo que tiene que ver con el contexto histórico, que es muy importante, recordemos que nosotros debemos leer la Biblia teniendo en cuenta varios aspectos, varios factores. En primer lugar, tener en cuenta a quiénes se escribe, dónde están los autores, dónde están las personas que van a recibir estos escritos,
cuál es el ambiente sociopolítico, geopolítico que se vive en ese momento, en esos lugares. Cuando nosotros nos aproximamos a la Biblia en esas circunstancias, podemos entenderlo, podemos mirarlo alrededor de lo nuestro para contextualizar la realidad donde nosotros nos encontramos, en el país, en el lugar, en el territorio, las circunstancias políticas, todo lo que se vive en el momento. Cuando nosotros leemos la palabra, teniendo en cuenta todos estos aspectos externos en los que puede vivir el hombre, entonces el mensaje tiene un efecto mucho más profundo y grande en nuestras vidas. Aunque él estaba muy avanzado en edad cuando escribió esta epístola, Juan aún estaba activamente ministrando a iglesias. Él era el único sobreviviente apostólico que tenía asociación íntima, habiendo sido testigo ocular con Jesús a lo largo de su ministerio terrenal, muerte, resurrección y ascensión. Los padres de la iglesia, como Justino Mártir, Ireneo, Clemente de Alejandría y Eusebio, indican que después de este tiempo Juan vivió en Éfeso, en Asia Menor, llevando a cabo un programa evangelístico extensivo, supervisando a muchas de las iglesias que se habían levantado y conduciendo un ministerio escrito extensivo, por ejemplo, las epístolas, el Evangelio de Juan y Apocalipsis. Un padre de la iglesia, Papías, quien tuvo contacto directo con Juan, lo describió como una voz viva que permanecía. Como el último apóstol que daba el testimonio de Juan, fue altamente autoritativo entre las iglesias y muchos diligentemente buscaron oír al que tenía experiencia de primera mano con el Señor Jesús. De manera que fue muy interesante pensar en esto. De los 12 discípulos, ya el último y el único sobreviviente, que era Juan, entonces no solamente nos deja como legado el Evangelio de Juan, sino que escribe las 3 epístolas, primera, segunda y tercera de Juan, y luego finaliza con el relato profético e histórico que se encuentra en Apocalipsis. Y esto lo hace con el ánimo de fortalecer las iglesias, porque él es el último sobreviviente y como testigo ocular debió ser algo extraordinario para la gente poderlo oír, poder leer sus escritos, poderse imaginar lo que significó esa historia de vida de un hombre como Juan, para que él llegara a hablarles a ellos de todas estas cosas. Entonces, se encontraba dentro del centro intelectual de Asia Menor, tal como ha sido predicho años atrás por el apóstol Pablo, falsos maestros que se habían levantado de adentro de las filas mismas de la iglesia, saturados con el clima prevaleciente de corrientes filosóficas, comenzaron a infectar a la iglesia con falsa doctrina, pervirtiendo enseñanzas apostólicas fundamentales. Y estos falsos maestros promovían nuevas ideas, las cuales finalmente llegaron a conocerse como el gnosticismo. Después de la batalla paulina por la libertad de la ley, el gnosticismo era la herejía más peligrosa que amenazó a la iglesia primitiva durante los primeros 3 siglos. Lo más probable es que Juan estaba combatiendo los principios de esta terrible herejía que amenazaba destruir los fundamentos de la fe y de las iglesias. Ahora vamos a mirar los primeros 3 versículos de Primera de Juan. Lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida. Porque la vida fue manifiesta, y la hemos visto y testificamos, y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Lo que hemos visto y oído, eso anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros. Y nuestra comunión verdadera es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Estas cosas os escribimos para que vuestro gozo sea cumplido. Como apóstol y testigo ocular del ministerio de Jesús, que estuvo presente en su muerte y resurrección, y también por haber sido uno de los 3 discípulos más cercanos al Señor, Juan, Pedro y Jacobo, entonces Juan afirma aquí la realidad física de que Jesucristo ha venido en la carne. Y de este modo Juan acentuó la gravedad de toda enseñanza falsa y se enfocó de inmediato en una afirmación rotunda y positiva de la realidad histórica de la humanidad de Jesús y la certeza del Evangelio. Aunque los falsos maestros afirmaban creer en Cristo, su negación de la naturaleza verdadera de Cristo, que incluía su humanidad, demostraba su falta de salvación genuina. La afirmación de una visión adecuada de Cristo constituye la primera prueba de comunión verdadera con Dios y la pertenencia que tiene a su pueblo. Y para la segunda prueba, entonces esto es fundamental: la existencia de Cristo en medio de los hombres, el Dios hecho hombre.
Lo que era, afirma. Esta frase se refiere a la proclamación del Evangelio que se centra en la persona, las palabras y las obras de Cristo, tal como están contenidas en el testimonio apostólico. Desde el principio, que es otra expresión que él utiliza aquí, aunque en el Evangelio de Juan se emplea una frase similar para aludir al pasado eterno, en el principio, en el contexto de los versículos 1 al 4, la misma frase alude a los comienzos de la predicación del Evangelio y al tiempo en el que los lectores oyeron por primera vez acerca de Jesús. La frase también recalca la estabilidad del mensaje del Evangelio, ya que su contenido no cambia, sino que ha sido el mismo desde el principio y tampoco está sujeto a cambio por la influencia de modas mundanas actuales o por el pensamiento filosófico. Hemos oído, hemos visto con nuestros ojos, contemplado y palparon nuestras manos. Las palabras empleadas aquí apuntan a los recuerdos vivos de la persona de Jesús que el apóstol conservó durante toda su vida. Para Juan, aunque habían pasado más de 60 años, esos recuerdos quedaron tan fijos en su mente que pudo escribir como si todo hubiera acabado de suceder. Juan usaba términos para afirmar en tono enérgico la realidad física de Jesús, pues un espíritu no puede ser oído, observado ni tocado como Jesús lo fue por parte de Juan y los demás discípulos durante su ministerio terrenal e incluso después de su resurrección. Al verbo de vida, que es la otra expresión que utiliza, esto no solo se refiere a Jesucristo, sino a la predicación de su evangelio. Está manifestada, hemos visto, testificamos, anunciamos, son términos que él emplea aquí en la introducción de la epístola. De manera dramática, Juan recalca por medio de la repetición de estos términos en los versículos 2 y 3 la autoridad de su experiencia personal como testigo ocular de la vida de Jesús. Esa reiteración hace recordar a sus lectores que el testimonio personal de Juan refuta a los maestros falsos que se jactaban con arrogancia acerca de Cristo, a quien nunca habían visto ni habían conocido. Y el término aquí, la vida eterna con el Padre, se nos manifestó. Con esta frase, Juan acentúa la eternidad de Cristo en su gloria previa de la encarnación. Y luego en el verso 3 habla de la comunión con nosotros. Comunión no equivale a algún tipo de relaciones sociales. Lo que Juan da a entender aquí es que sus lectores debían hacerse partícipes o socios del apóstol en su posesión común de la vida eterna. Juan no solo escribe para afirmar la realidad física de Jesús, sino también para producir salvación en los lectores. Es claro que los cristianos genuinos nunca están fuera de lo común, porque este versículo identifica comunión con salvación. Que vuestro gozo sea cumplido, dice en el versículo 4. Su objetivo principal de esta epístola es generar gozo en los lectores. La proclamación de la realidad del Evangelio produce compañerismo y comunión en la vida eterna. Y esto a su vez nos produce gozo en el camino hacia la vida eterna. Por eso es importante tener el Evangelio no como una religión, no como un conjunto de prohibiciones, sino como un estilo de vida que te da libertad, te trae alegría, paz, tranquilidad. Porque el hombre vive por dentro, el hombre no vive por fuera, el hombre vive interiormente, en su ser íntimo. Y cuando se tiene paz, tranquilidad, liberación, cuando toda culpa, cuando la conciencia no acusa, cuando la persona se siente limpia mental y espiritualmente, su vida es saludable, su vida es tranquila. Y ya puede vivir y convivir en medio de una sociedad sin afanes y sin preocupaciones, porque su vida íntima está plena, está llena de alegría, de gozo, de paz y de comunión. Eso es el Evangelio de Cristo, un estilo de vida, no un conjunto de prohibiciones, sino la libertad. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Amigos, de esta manera estamos introduciéndonos entonces en la epístola de Juan. Quiero que oremos en el día de hoy, porque como todas las otras enseñanzas, tanto de Pablo como de Pedro, esta también viene con un refrigerio, con enseñanza profunda que nos lleva a nosotros a una relación más íntima con el Señor. Acompáñenme a la oración. Padre, yo quiero darte gracias en el día de hoy por esta enseñanza. Gracias por la vida y testimonio del apóstol Juan, por estas enseñanzas maravillosas que como padre se dirige a hijos que están empezando este camino y que están encontrando mucho tropiezo en las filosofías, en las enseñanzas, en las compañías, en los falsos maestros, pero que al tomar esta palabra y guardarla en el corazón, la vida de las personas va a ser completamente transformada. Gracias en el nombre de Jesús. Amén. Hemos disfrutado de un gran momento de reflexión con el pastor Misael Ocampo Rivera. Un mensaje lleno de amor, esperanza y felicidad para tu vida. Los invitamos a compartir este mensaje con sus amistades y en sus redes sociales.
Búsquenos en YouTube y Facebook como Ministerio Internacional Nueva Vida en Cristo y en Instagram como @MinInternacional Nueva Vida. Momentos de reflexión.